Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en esta novena entrega de Barbaridades Históricas veremos un popurrí de tonterías históricas sobre la guerra civil, sus responsables y víctimas. Y responderé también a algunas acusaciones por los contenidos que he creado sobre este periodo. Este será un Barbaridades Históricas light en contenido, pero puedes consultar otros de anteriores con más sustancia si te los perdiste. Acuérdate de estar suscrito al canal de YouTube y dos podcasts La Historia de España, Memorias Hispánicas, dale a me gusta y comenta para ayudar a darle visibilidad y considera apoyarme en Patreon o con membresías en YouTube o Spotify para continuar mi divulgación. Tienes enlaces en la descripción. Con esto dicho, empecemos el episodio. Uno dice que hubo menos víctimas de la represión republicana porque tuvieron menos tiempo y territorio, y el otro le contesta: ¿menos tiempo y territorio? Más bien al revés. Tenían todo incluido el ejército de aire y tierra. Perdieron por ser un ejército pagano. 2024 y aún hay gente que de forma no irónica cree que las victorias las concede Dios. ¡Buah! ¿Cuántas mentiras has dicho, majo? ¡Infórmate bien! Lo primero no fue una guerra civil, fue una cruzada de liberación, que es justo lo que necesitamos hoy en día. Lo segundo no fue un golpe de estado, fue un alzamiento nacional, que es justo lo que necesitamos hoy en día. El alzamiento fue tan nacional que necesitaron más créditos del extranjero que el valor total de las reservas del oro del Banco de España, y la participación de más de 187.000 extranjeros. Este es de los que hubieran votado que sí a esta encuesta de Twitter a favor de un alzamiento nacional hoy, es decir, de imponer una dictadura por la fuerza para conseguir lo que por los votos de la gente no pueden conseguir. Los militares estaban obligados por la Constitución de 1931 a defender a España en caso de que alguien diera un golpe de Estado. Ya lo hicieron en 1934, cuando Franco suprimió el golpe de Estado en Asturias. Y como el Frente Popular había cometido un golpe de Estado al intentar mantenerse en el poder, a pesar de haber perdido las elecciones, hubo un pucherazo que, de no haber sido descubierto, habría dado una victoria ilegal al Frente Popular. Los militares se vieron obligados a actuar en consecuencia. ¿Cómo iba el Frente Popular a intentar mantenerse en el poder si quienes estuvieron en el poder antes de las elecciones de febrero fueron gobiernos derechistas y centristas? ¿Cómo iba a mantenerse en el poder una coalición electoral formada en enero del 36 para ir a las elecciones juntos y gobernar con un programa electoral acordado? En las elecciones de 1936 lo que hubo fueron pucherazos de los derechistas y centristas, que hubieran obtenido aún menos votos y escaños sin sus trampas electorales. Ya expliqué los detalles de las elecciones de febrero en el episodio Pucherazo en el 36. Primero, Franco no se impuso, sino que fue elegido por un pueblo cansado del genocidio orquestado por el Frente Popular. Pásame los datos de ese supuesto genocidio y de paso el número de tu camello, que menudas drogas te vende. ¿Cuándo dices que el pueblo votó a Franco? Segundo, Franco respetó la Constitución de 1931, por lo que no puede ser considerado un dictador. O sea, de verdad, son increíbles las acrobacias mentales que hacéis para justificar la dictadura franquista y la matanza de miles de españoles. ¿Qué parte de la Constitución de 1931 respetó? ¿La que fijaba la bandera tricolor? ¿La que declaraba a España un estado sin religión oficial? ¿O la que hablaba de la posibilidad de formar regiones autónomas? Y lo más importante, ¿crees que Franco era un traidor a la patria? No pensaba en mujeres ni en riquezas, solo pensaba en el bien de España. Pensaba tanto en el bien de España que fue uno de los responsables directos e indirectos de la muerte de más de 500.000 españoles, la salida del país de más de 600.000, el no nacimiento de más de 500.000 españoles y la pobreza y hambruna que mató a más de 200.000 españoles. Como decía el estratega militar Sun Tzu, un hombre malo es capaz de quemar su propia nación hasta los cimientos para poder gobernar sobre sus cenizas. Y Franco y los sublevados pensaban así. Franco y todos los demás golpistas fueron objetivamente traidores, porque traicionaron su juramento a la bandera y la Constitución al levantarse en armas, y porque conspiraron con potencias extranjeras. Y por cierto, Franco sí pensaba en riquezas y acumuló una gran fortuna personal durante la guerra y dictadura. Deja de blanquear el franquismo, pedazo de traidor. Viendo lo que estamos viendo, Franco tenía razón. La España actual lo poco que conserva es lo que dejó Franco, desagradecidos. Franco hizo algo de limpieza necesaria. Para estos grandes patriotas está bien matar a españoles por motivos ideológicos. Para justificarlo a veces hasta les quitan su españolidad y se quedan como rojos, comunistas, traidores o separatistas. Así se les hace más fácil matarlos. Para ellos España solo puede ser centralista, castellana, católica, monárquica y gobernada por las derechas. Si no, quienes están en el poder son la anti-España.
Cuando fue a Teruel apenas tenían patrimonio. Los rojos en la guerra civil lo habían destruido todo antes de que en 1938 pudiera llegar Franco. Hoy estoy en Sevilla y su rico patrimonio lo salvó Queipo de Llano. En respuesta, los sevillanos le echaron de su tumba en su templo. No sé si salvó el patrimonio de Sevilla, pero si lo hizo sería a cambio de la vida de más de 12.000 sevillanos. ¿Para esta gente vale más un edificio que una vida humana? ¿O si son vidas de rojos, dan igual? Los alzados al principio gritaban ¡Viva la República! Y llevaban la tricolor, pues querían reinstaurar la República contra la dictadura facha roja. La dictadura facha roja, nuevo concepto, oye. Los monárquicos alfonsinos y carlistas, por supuesto que querían una república, claro. Supongo que los más de 130.000 asesinados en la retaguardia por el bando sublevado se quedaron más tranquilos al escuchar «Vivas a la República y a España» mientras los mataban. ¿Cómo es que tú no te sacrificas así por la patria? El patriotismo de muchos se ve en los comentarios de un short que hice para hablar de Antoni Benages, que era un maestro catalán de ideología socialista y que fue asesinado por falangistas al empezar la guerra en un pueblo de Burgos donde daba clases. De su vida, por cierto, se ha hecho una película recientemente, llamada El maestro que prometió el mar. Un enemigo de España. Si hubieran ganado los rojos, las ejecuciones serían mucho peor. Él se lo buscó. Hoy en día, viendo lo que hacen los zurdos, se entiende lo que le pasó. Los falangistas eran visionarios. ¡Ah! Rojo y catalán al pozo. Bueno, la teoría de la evolución. Un socialista menos. Y pone la banderita de España y cruz católica. No falla. Por eso es importante seguir divulgando estas historias, porque siguen existiendo fascistas y blanqueadores del franquismo. La anti-España no son solo los separatistas. Y si contamos por número de muertos españoles provocados, no cabe otra conclusión que calificar a los nacionalistas españoles como los mayores enemigos de España. Tampoco faltaron los comentarios del tipo «y tú más», porque esta gente no respeta la memoria de los represaliados. ¿Y a los que fusilaron en Paracuellos cuenta? Cuenta alguna de las burradas que hicieron los republicanos antes de la guerra. De eso no dicen nada. ¿Qué cojones buscas con esto, imbécil? Yo entiendo que los profesores indiquen sus ideologías. Por cierto, en el cine español, pocas películas indicando los profesores asesinados por los golpistas republicanos. ¿Cómo van a haber películas de profesores asesinados por los republicanos si la inmensa mayoría de los profesores asesinados eran de izquierda y el colectivo de los maestros fue especialmente afectado por la represión sublevada y franquista? También tenemos más amantes y defensores de España con estos comentarios en shorts sobre los niños españoles evacuados y refugiados por la guerra de España. Pues vistos todos los rojos que hay ahora, pocos hubo. Y pone los emojis de reírse a carcajadas. Eso sí, luego con la bandera de España de foto de perfil. Gran patriota, di que sí. Refugiados ninguno. Asesinos rojos, muchos. Todos los más de 600.000 españoles refugiados por la guerra resulta que eran asesinos. También los miles de niños incluidos. ¿Por qué se llevan a los niños? Los zurdos a lo suyo. ¿Quizás para proteger la vida de sus hijos, pedazo de psicópata sin corazón? Todos volvieron y se les dio una educación y al ser adultos tuvieron casa propia, vacaciones pagadas y mejor calidad de vida que con la República. ¡De nada! Primero de todo, es falso que todos los niños que fueron evacuados durante la guerra regresasen a España. Algunos perdieron a sus familias y se quedaron en el país que los acogió. Por ejemplo, Francia, México o la Unión Soviética. Y segundo, no hubo mejor calidad de vida en la dictadura franquista hasta los años 60. La guerra traída por las derechas antidemocráticas españolas y por potencias fascistas, y luego las políticas totalitarias y autárquicas del primer franquismo, hicieron retroceder a España muchos años atrás y mantuvieron el país con niveles de riqueza inferiores a los de la República durante más de una década. La Revolución de Octubre de 1934 fue un golpe de Estado contra la República, el primer episodio de la Guerra Civil, que fue sofocado por el gobierno legítimo mediante el empleo del ejército y las fuerzas del orden público, dirigidos desde Madrid por Francisco Franco. Lo que está claro es que después de que la izquierda diese el golpe de Estado en 1934, que de facto desembocó en la Guerra Civil, a partir de ahí solo podía salir un gobierno totalitario de carácter militar o una dictadura comunista de corte soviético. De verdad que no me cabe en la cabeza cómo hay gente tan rematadamente tonta como para comprar el relato del embustero de Pío Moa de que la guerra civil empezó en 1934. ¿Por qué no hubo batallas o un frente de guerra durante 2 años si empezó en 1934? ¿Acaso son tan vagos los españoles?
También es mentira que desde la Revolución de Octubre de 1934 solo hubiera dos posibilidades, o que saliese un gobierno totalitario militar o uno socialista soviético. Podía mantenerse el sistema democrático liberal, como así sucedió, hasta el golpe del 18 de julio, o podría haber triunfado la opción de la CEDA de acabar con la democracia desde dentro y crear un estado autoritario y católico de derechas, pero con aún predominancia del elemento civil sobre el militar. La guerra civil empezó en el 31 en varias fases, siendo la más explosiva a partir del 36. La guerra civil comenzó en el 14 de abril de 1931. ¿Y por qué no hacemos que empiece con el golpe de Primo de Rivera? ¿O la revolución de 1868? ¿O quizás la guerra civil española empezó ya con los australopitecos y aún no ha terminado? Para hablar de esa época escucho a don Pío Moa, historiador bastante serio, no esto. No sé de dónde sacas esas cifras. Pío Moa dice que fueron alrededor de 300.000. Creo que deberías revisar tus fuentes. Claro, mejor hacer caso a lo que diga un exterrorista comunista, luego convertido en pseudohistoriador subvencionado por Aznar y Esperanza Aguirre, que además de afirmar que la guerra civil empezó en el 34, ha afirmado que Franco y la derecha mayoritariamente aceptaban la democracia, que la dictadura de Franco no fue fascista o que la matanza de Badajoz nunca ocurrió. Preston, Juliá, Casanova, Viñas, Álvarez Junco. No son historiadores, son memoriadores subvencionados por el poder, inspiradores de la ley soviética de memoria histórica, ahora democrática para mayor sarcasmo. Para este serán historiadores de verdad franquistas como Pío Moa, Ricardo de la Cierva o César Vidal. Aunque lo de pisar archivos, contrastar la información y estar al día con los avances de la historiografía, no lo hicieran jamás. ¿Ángel Viñas? Por favor. ¿Ángel Viñas? ¿Gran historiador? También hubo bastantes así en comentarios de vídeos cuestionando a Viñas, pero sin aportar ningún argumento más que insultos contra él, porque no tienen nada. Claro, ¿cómo van a rebatir a quien estudió en profundidad la cuestión del oro de Moscú o las tramas golpistas reaccionarias, incluyendo el descubrimiento de los contratos firmados el 1 de julio del 36 con la Italia fascista? Hay algunos que se sienten incómodos con que se estudie la tríada de la Segunda República, Guerra Civil y Dictadura franquista. ¿Por qué contar muertos de hace 80 años? ¿Por qué seguir dividiendo? Dudo que le incomode estudiar otros periodos históricos todavía más antiguos o que le parezca que divida el contar muertos por otros conflictos armados. Si divide contar el número de muertos por la guerra, será solo porque hay quienes se sientan identificados con grupos combatientes de la guerra. Normalmente los sublevados, porque no gusta ver cómo mataron cerca del triple de personas que las que mataron los republicanos. Otros que no quieren que se estudie la guerra civil reaccionan de forma más agresiva y hasta amenazante. ¿Por qué queréis otra guerra? ¿Vais a correr como conejos o daréis la cara? La guerra fue horrible y a toro pasado cuando se han cerrado heridas aún seguís buscando sangre. Cuidado con lo que se busca, que se encuentra. ¡Qué machotes! No estudies ni divulgues sobre ese periodo o atente a las consecuencias. Para algunos la guerra civil debería ser como el siglo vacío. Los que lean o vean One Piece entenderán la referencia. Y ahora veamos algunas acusaciones de si hago vídeos sesgados o soy un sectario. Como dije, este es un Barbaridades Históricas Light, o sea que si no te interesa esto puedes dejar el episodio aquí. Debería darte vergüenza llamarte Historia de España. No. A los que os debería caer la cara de vergüenza es a los que vais de superpatriotas españoles y luego justificáis y blanqueáis a los sublevados y la dictadura franquista. Sobre los episodios de quién tuvo la culpa de la guerra civil, que recomiendo para desmontar con datos y evidencias sólidas todos y cada uno de los argumentos empleados por los golpistas y franquistas para justificar el golpe y la guerra civil, hubo pues quienes no les gustó lo que escuchaban y hasta les parecía injusto como estaba planteado. Buen vídeo destinado a quienes quieran oír que había una derecha mala y una izquierda buena. Lo que se trata es de identificar bien al agresor y al agredido, y de señalar que las justificaciones del agresor se caen por su propio peso a la que investigas mínimamente. ¿Quién empezó la guerra civil rusa? Los bolcheviques, ¿no? Luego cada uno puede simpatizar más con unos u otros o con ninguno, pero igual que con eso no debería haber dudas, tampoco debería haber dudas sobre quiénes fueron los responsables de la guerra de España. Amigo, me desuscribo. Basura de vídeo y propagandista izquierdoso. Más minutos de largo para el que defienda a la República, dando datos para darle piso de verdad. Y al que defiende el alzamiento le das menos minutos
y los basa solo en palabras altisonantes para hacerlo parecer fanático y falso, sin aportar datos. En la historia se pide un mínimo de objetividad. Se te ve demasiado el plumero, amigo. Borra esto rápido. No vaya que alguien se dé cuenta de que no defiendes la realidad ni la historia. Solo defiendes tus creencias políticas. ¡Vete a la mierda, farsante! Este otro también me decía lo mismo, que era injusto el juicio y que nos merecemos debates de argumentos y datos. Argumentos y datos di, y muchos. Pero ¿cómo quieres que la defensa de los sublevados diese datos sólidos, como el otro bando, si solo se basa en mentiras? Suele pasar que el que no tiene razón no tiene argumentos ni datos. Ahí no plasmé otra cosa que los mismos argumentos y datos manipulados que usaron los sublevados y franquistas y que siguen repitiendo hoy en día los que siguen defendiendo a los sublevados traidores con la nueva ola llamada revisionista que empezó con no historiadores como Pío Moa o César Vidal. Si vamos a ver, si es que el juicio era como poner a un terraplanista contra un científico. Y claro, el científico no solo tiene que desmontar las mentiras del otro, sino también explicarse y dar argumentos para su propia visión. Por tanto, como tiene una doble labor, también es lógico que necesite más tiempo. Este canal se ideologiza más y más. ¡Quita mi suscripción! Me pareces más política que historia últimamente. ¿Quieres llamar la atención a costa de los demás y canales de historia buena y fehaciente? ¡Hay de sobra! ¿Cuántos canales dices que publican sus fuentes, se basan en historiografía actualizada y que pueden emplear más de 100 libros y artículos académicos para un episodio? Porque me suena que muchos no hay así. De hecho, creo que prácticamente ninguno. Y por cierto, la historia es política. Otra cosa es que luego no puedas decir cualquier tontería porque hay que aportar evidencias y argumentos para cada postura. 30 minutos he durado suscrito a tu canal. Menudo sesgo gasta. Mejor me quedo con mis libros, entre ellos Pío Moa. ¡Chao! Tú sigue consumiendo la propaganda de un exterrorista y embustero como Pío Moa. Ya queda perfectamente demostrado tu nivel intelectual, que no llega al mínimo exigido en este canal. David, te seguía, pero después de tu exposición del fraude de las elecciones del 36, te veo muy escorado a la izquierda. ¡Qué pesados sois todos los escorados! Me voy de tu canal. No me interesa nada. No, lo que quieres decir es que como no escuchaste lo que querías, que era el relato franquista de que el Frente Popular ganó fraudulentamente las elecciones del 36, pues te picaste. Lo mismo aplica al episodio de quién tuvo la culpa de la guerra civil o al del oro de Moscú. Porque a ti y a otros tantos como tú no os interesa la verdad. Sé que más de uno que ahora me acusa de que si soy un sectario o ideologizado, aplaudía mis vídeos sobre el nacionalismo catalán y vasco. Y eso lo único que demuestra es que solo queréis oír aquello que vaya contra la izquierda y los nacionalismos periféricos, y que no tenéis un verdadero interés inocente y curioso por la historia. Yo no voy a cambiar mi contenido y ser deshonesto solo para contentar a un público de un perfil determinado. Este canal no es un producto de marketing. Es para aficionados a la historia de verdad, con un espíritu crítico. Y si no os gusta, pues tenéis muchos otros canales y podcasts que os pueden dar lo que pedís, que son relatos que nada tienen que ver con la historiografía actualizada y con las evidencias. Y termino diciendo que muy curioso eso de que todos estos que me acusan de sectario no hacen otra cosa que descalificar porque contraargumentos o pruebas contra algo que haya dicho no presentan ninguna. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta, comenta y compártelo. Y suscríbete y dale a la campanita de notificaciones si estás en YouTube, si no lo hiciste ya. También te recomiendo pasarte por el Discord y redes sociales y consultar la página de Patreon para ver si te gustan los beneficios que puedes conseguir si te vuelves un mecenas. Tienes todos los enlaces a todo esto en la descripción. A los que no les gusta que hable de la Segunda República y Guerra Civil, les alegrará saber que el próximo Barbaridades Históricas que haga pues será de otro tema, porque ya más o menos se me terminaron de momento los comentarios a responder sobre este periodo. He visto que tengo acumulados muchos comentarios estúpidos sobre Al-Ándalus. O bueno, quizás lo que haga lo próximo será que si alguien me recomienda algún libro al que responder o así, también podría hacerlo. Cualquier sugerencia siempre es bienvenida. Gracias por tu atención y sígueme para no perderte la próxima entrega.